El aire dentro del hospital del IMSS en la Ciudad de México es pesado, cargado con el olor metálico del desinfectante barato y el sudor frío de cientos de personas que esperan un milagro. Doña Mercedes, con sus 73 años pesándole sobre la espalda encorvada, aprieta contra el pecho un chal raído, intentando contener la punzada aguda que se irradia desde su corazón cansado. Sus pies, hinchados por horas de estar de pie en la fila exterior bajo el sereno de la madrugada, laten a cada paso corto que da hacia el mostrador de triaje. A su alrededor, el caos es una sinfonía de toses secas, pitidos lejanos de monitores y el llanto ahogado de quienes ya perdieron la esperanza. Finalmente llega a la mesa del doctor Ricardo Fuentes, cuyos ojos no se apartan de la pantalla de la computadora, ignorando la presencia frágil frente a él. Mercedes intenta articular las palabras, pero su voz sale como un susurro tembloroso, explicando que el dolor en el pecho no la deja respirar desde la noche anterior. El médico ni siquiera levanta la cabeza, solo suspira con visible impaciencia, golpeando nerviosamente los dedos contra la mesa de metal. Para él, esa mujer no es más que otro número en una planilla interminable de ancianos que, en su visión distorsionada, solo congestionan el sistema público con quejas irrelevantes. La humillación comienza cuando Mercedes, en un gesto de desesperación, toca suavemente el brazo del médico para suplicarle atención, pues siente que la conciencia se le desvanece. Ricardo aparta el brazo bruscamente, como si hubiera sido tocado por algo inmundo, y su silla rechina con fuerza al alejarse violentamente de la mesa. El silencio cae sobre el pasillo abarrotado mientras él se pone de pie, su estatura joven e imponente contrastando con la pequeñez física de Mercedes. Los pacientes a su alrededor dejan de murmurar, presintiendo que algo terrible está a punto de suceder en ese ambiente donde la dignidad humana parece haber sido olvidada. Con una voz cargada de un desprecio cortante que resuena en las paredes descascaradas, el médico grita para que todos lo oigan que no tiene tiempo para viejas dramáticas. Señala con el dedo hacia la salida del área de urgencias, ordenándole a Mercedes que se retire y regrese al final de la fila de espera común. Sal de aquí ahora, vieja, no te estás muriendo, solo quieres atención, gruñe, mientras la anciana siente arder el rostro de vergüenza. Las lágrimas comienzan a nublar su visión, no por el dolor físico, sino por el peso de ser tratada como basura desechable. Mercedes intenta argumentar, mencionando su diabetes y la presión que parece explotar en sus sienes, pero Ricardo la interrumpe con una risa cínica y cruel. Llama a los guardias con un gesto seco, alegando que la paciente está alterando el orden y retrasando el trabajo de quienes realmente necesitan atención. La enfermera Lucía observa la escena desde lejos, apretando las manos contra el uniforme, sintiendo una mezcla de náuseas y miedo, pero incapaz de desafiar la autoridad del médico. El pasillo se convierte en un tribunal de miradas compasivas e indignadas, mientras Mercedes es empujada emocionalmente hacia el abismo de la invisibilidad. Los guardias se acercan, colocando sus manos pesadas sobre los hombros frágiles de la costurera que jamás cometió un delito en toda su vida de trabajo honesto. Ella mira a su alrededor, buscando un rostro amigo, pero solo encuentra la frialdad institucional y el miedo reflejado en los ojos de los demás pacientes humildes. La sensación de abandono es total, una soledad profunda que duele más que cualquier enfermedad cardíaca podría causar en ese momento oscuro. Doña Mercedes es conducida fuera de la sala climatizada, de vuelta al calor sofocante y a la indiferencia de los pasillos exteriores, donde la muerte parece esperar pacientemente. En ese preciso instante, el destino de Mercedes parece sellado por la arrogancia de quien debía protegerla.
dejándonos con el corazón encogido ante tanta injusticia gratuita. Es imposible no preguntarse cómo un ser humano puede llegar a tal nivel de frialdad frente al sufrimiento ajeno y a la fragilidad de una madre. Esta historia es un reflejo de realidades que muchos prefieren no ver, pero que necesitan ser contadas para que la justicia prevalezca. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este camino y comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo ahora. Mercedes se sienta en una banca de plástico duro, sintiendo que el mundo gira y que el dolor en el pecho se transforma en una presión insoportable, aplastante. Cierra los ojos y reza en silencio, pidiéndole a Dios fuerzas para no morir allí, sola y humillada como un animal abandonado. El doctor Ricardo regresa a su computadora limpiando el lugar donde Mercedes lo tocó con un pañuelo desechable, como si estuviera borrando una mancha de su existencia privilegiada. El abismo inicial está completo. La protagonista ha llegado al punto más bajo de su vida, sin voz, sin auxilio y enfrentando la muerte en el pasillo del desprecio. La fuerza que mantenía a Mercedes en pie en el pasillo del hospital no provenía de aquella mañana caótica, sino de décadas de sacrificio silencioso en las calles polvorientas de Iztapalapa. Cerró los ojos y, por un instante, el olor a hospital dio paso al aroma de tela nueva y al calor de la plancha que moldearon su juventud. Mercedes no nació para la derrota. Fue forjada en la resistencia de quien aprendió a transformar retazos de tela en sustento y dignidad. Desde pequeña vio a sus padres luchar contra el hambre con un honor inquebrantable, enseñándole que la pobreza nunca debía ser una excusa para la falta de carácter o de fe. Como joven costurera informal, pasaba noches enteras bajo la luz tenue de una sola bombilla, cosiendo uniformes y vestidos para vecinos que pagaban lo que podían. Cada puntada con aguja e hilo era una inversión en el futuro de su único hijo, Alejandro, a quien juró darle la educación que ella nunca tuvo. Sus manos, ahora temblorosas y manchadas por el tiempo, guardaban las cicatrices de miles de pinchazos accidentales y el callo eterno de quien nunca conoció el descanso. Mercedes era el pilar de una casa sencilla, donde la falta de lujos se compensaba con una mesa siempre limpia y valores morales sólidos. La formación moral de Mercedes se basaba en la devoción y el amor al prójimo, principios que intentó transmitirle a Alejandro durante toda su infancia humilde. Recordaba caminar kilómetros para ahorrar el dinero del transporte solo para que el niño pudiera tener un libro nuevo o un par de zapatos decentes para ir a la escuela. Nunca se quejaba del cansancio extremo ni de los dolores de espalda que comenzaban a aparecer prematuramente debido a las horas encorvada sobre la máquina de coser Singer. Para ella, ver al hijo progresar en los estudios era el combustible necesario para soportar cualquier privación física que la vida le impusiera. En aquella época, los conflictos eran financieros, pero la unión familiar parecía inquebrantable, un escudo contra la dureza del mundo exterior que siempre intentaba marginarlos. Mercedes vendía tamales las mañanas de domingo después de misa, acumulando monedas que escondía en una vasija de barro para la futura carrera de medicina del hijo. Siempre le decía a Alejandro que la mayor riqueza de un hombre era su conocimiento y su capacidad de ser útil a quienes más sufren. Poco sabía ella que, al plantar esas semillas de ambición en el corazón del hijo, también estaba sembrando la distancia emocional que los separaría en el futuro. La tragedia empezó a delinearse cuando Alejandro, brillante y dedicado, logró ingresar a la universidad y comenzó a frecuentar mundos donde la pobreza de su madre era un secreto incómodo. Mercedes percibía el cambio en las miradas del hijo, que la visitaba cada vez menos, justificándose con la carga horaria extenuante y las responsabilidades de la élite médica. Ella, con su infinita generosidad materna, aceptaba las excusas
con una sonrisa triste, prefiriendo el aislamiento a la posibilidad de convertirse en un peso para la carrera brillante que él construía. El orgullo de ver al hijo convertirse en un médico respetado era su mayor alegría y al mismo tiempo su herida más profunda. Con el paso de los años, Mercedes desarrolló diabetes y problemas cardíacos, consecuencias naturales de una vida de descuido de su propia salud en favor del bienestar ajeno. Ocultaba los síntomas de Alejandro en las raras ocasiones en que hablaban por teléfono, mintiendo que estaba bien y que la pensión mínima era suficiente para sus medicamentos. La cultura del sacrificio materno mexicano le impedía pedir ayuda, pues creía que el papel de una madre es darlo todo y no exigir nada a cambio. Así se volvió experta en silenciar su propio dolor, una habilidad que ahora se volvía en su contra en el hospital. Los valores que ella tanto apreciaba, el respeto a los mayores y la compasión por los enfermos, parecían haber desaparecido del mundo que su hijo ahora lideraba. Mercedes recordaba cuando Alejandro era pequeño y prometía que cuidaría de ella para siempre, una promesa que resonaba como un fantasma en los pasillos fríos del IMSS. La semilla de la tragedia estaba precisamente en esa desconexión. El hijo salvaba vidas a diario, mientras la madre que lo hizo posible se consumía en la fila de la indiferencia. La lucha de Mercedes siempre fue solitaria, pero la magnitud de esa soledad estaba a punto de alcanzar un nivel devastador y cruel. Aún sentada en la banca del hospital, acarició una medallita de la Virgen de Guadalupe que llevaba en el cuello, buscando consuelo en los recuerdos de su fuerza pasada para enfrentar el presente. Cada latido irregular de su corazón era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, pero su mente insistía en volver a los días soleados de Iztapalapa. Ella no era solo una vieja cualquiera, como había afirmado el doctor Ricardo. Era una sobreviviente, una guerrera que venció el hambre y la ignorancia con la punta de una aguja. Las raíces de su lucha eran profundas y aunque el tronco estuviera frágil, la esencia de su dignidad permanecía intacta. Aún sintiendo que la conciencia flaqueaba, Mercedes intentaba mantener la compostura, negándose a permitir que las lágrimas de humillación vencieran su determinación de seguir con vida. Pensaba en Alejandro, preguntándose si sería capaz de reconocer el rostro de su madre en medio de aquella multitud de desamparados que él dirigía desde lejos. La ironía del destino era tan amarga como el medicamento que no tenía dinero para comprar, dejándola a merced de hombres que no conocían el valor del sudor. Mercedes respiró hondo, un último intento de oxigenar su alma antes de que la caída traumática, que lo cambiaría todo para siempre, finalmente ocurriera ante todos. El conflicto interno de Mercedes era una batalla entre el amor incondicional por su hijo y el dolor desgarrador de ser ignorada por el sistema que él representaba. Se sentía culpable por sentir dolor, como si su fragilidad física fuera una traición a la imagen de fortaleza que siempre proyectó para Alejandro. En el fondo, sabía que la distancia emocional que creó para no estorbar al hijo era un arma de doble filo que ahora la hería profundamente. El silencio que cultivó durante años se estaba convirtiendo en su propia sentencia de muerte en los pasillos impersonales y ruidosos de aquella unidad de salud. Al mirar a las otras personas en la fila, Mercedes veía en ellas el reflejo de su propia jornada. Rostros cansados, manos callosas y ojos que solo buscaban un poco de humanidad. Sentía una conexión profunda con aquellos desconocidos, pues todos compartían la misma raíz de lucha y la misma desvalorización social por ser pobres y ancianos. Aquella sala de espera era un microcosmos de una sociedad que descarta sus cimientos en cuanto comienzan a mostrar marcas naturales del desgaste del tiempo. Mercedes, la costurera de los sueños ajenos, estaba ahora deshilachando su propia existencia en un escenario donde nadie parecía interesado en remendar su vida. Finalmente, el dolor en el pecho subió hasta el cuello como una garra de hierro, y Mercedes comprendió que la
las raíces de su lucha serían puestas a prueba como nunca antes. Miró hacia la puerta del área de urgencias, donde el doctor Ricardo Fuentes continuaba su turno con la arrogancia de quien se cree un dios. La tragedia estaba lista para estallar y los recuerdos de toda una vida de trabajo serían el único escudo que tendría contra la tormenta que se acercaba. Mercedes cerró los ojos y entregó su alma al destino, mientras la primera sombra del colapso comenzaba a oscurecer de forma fatal su visión periférica. La presión en el pecho de Mercedes se transformó en un yunque incandescente, aplastándole los pulmones y robándole el poco aire que ofrecía el pasillo sofocante. Intentó levantarse del banco de plástico, pero sus piernas, que habían caminado kilómetros durante décadas, ahora parecían hechas de plomo y desobediencia. Con la visión nublada por puntos de luz blanca, volvió a tambalearse hacia la puerta de urgencias, donde el doctor Ricardo Fuentes estaba de espaldas, riendo de algo con un colega. La desesperación de quien siente que la vida se le escapa le dio una fuerza momentánea y extendió la mano temblorosa, tocando la bata impecable del médico en una súplica silenciosa de auxilio. El doctor Ricardo se giró bruscamente y la expresión en su rostro no fue de preocupación médica, sino de un asco visceral, como si un insecto se hubiera posado sobre su piel. No vio a una mujer sufriendo un infarto, vio apenas una interrupción molesta en su rutina de poder y arrogancia. Con un movimiento rápido y violento, apartó la mano de Mercedes, haciendo que la anciana perdiera el equilibrio y golpeara la espalda contra la pared fría. El sonido del impacto fue ahogado por los gritos del médico, que comenzó a insultarla con una ferocidad que paralizó a todos los presentes en el pasillo abarrotado del hospital. «Ya te dije que te fueras de aquí, vieja persistente e ignorante», gritó Ricardo, con una voz cargada de una autoridad abusiva que buscaba la humillación total. Se acercó al rostro de Mercedes, que respiraba con dificultad, y continuó el ataque verbal frente a decenas de testigos que observaban la escena con horror e impotencia. Para él, aquella mujer representaba todo lo que detestaba del sistema público: la lentitud, la pobreza y la insistencia de quien no acepta su propio descarte. El médico ordenó en voz alta que los guardias la sacaran a la fuerza, alegando que estaba fingiendo un ataque para colarse en la fila. Los dos guardias se acercaron con vacilación, percibiendo que el estado de Mercedes era grave, pero el miedo a contrariar al doctor Fuentes, conocido por sus conexiones, pesó más. Sujetaron los brazos delgados de la anciana, cuyas venas sobresalían bajo la piel de papel, y comenzaron a arrastrarla lejos del área de atención prioritaria. Mercedes intentaba decir que no podía sentir el brazo izquierdo, pero las palabras morían en su garganta seca, convirtiéndose en un gemido ahogado de dolor y vergüenza. La injusticia era tan palpable que el aire del pasillo parecía haberse vuelto más denso, cargado con la indignación silenciosa de otros pacientes humildes. En ese momento de dolor extremo y desamparo, es imposible no sentir una profunda rabia contra quienes usan el poder para aplastar a los más vulnerables. Ver a una madre, a una trabajadora que lo dio todo, ser tratada de esa manera, nos hace cuestionar dónde quedó nuestra humanidad. ¿Has presenciado o sabido de una injusticia tan grande como esta en un hospital de tu ciudad? Comparte tu opinión en los comentarios, porque historias como la de Mercedes necesitan voces que las defiendan contra el silencio y el abuso de autoridad que aún persisten. Mientras era arrastrada, el chal de Mercedes, aquel que usaba para protegerse del frío de las madrugadas de costura, cayó al suelo y fue pisoteado por la bota de uno de los guardias. Ese pequeño detalle parecía simbolizar la ruptura total de su dignidad. Ya no era una ciudadana, una madre ni una persona, sino un estorbo que debía ser retirado. El dolor en el pecho alcanzó un pico insoportable, una explosión de agonía que hizo que su cuerpo tuviera un espasmo violento antes de desvanecerse en los brazos de los hombres.
Incluso al verla desmayarse, el doctor Ricardo simplemente le dio la espalda y entró en su consultorio, cerrando la puerta de un portazo. La caída física de Mercedes sobre el suelo de linóleo frío fue el clímax de una caída emocional que había comenzado años atrás, con la distancia de su hijo. La ruptura fue total. El sistema que debía curarla la hirió, y el médico que juró salvar vidas la condenó al suelo sucio de un pasillo público. Lucía, la enfermera, observaba todo escondida, detrás de un pilar, con las manos temblorosas mientras sostenía el celular, grabando en secreto la crueldad del doctor Fuentes. Sabía que ese video era su única arma contra el monstruo de bata blanca, pero el miedo a perder el empleo la paralizaba por un instante. Mercedes yacía inmóvil, su rostro pálido contrastando con el gris del piso, mientras las personas a su alrededor comenzaban a gritar pidiendo ayuda, al darse cuenta de que no se trataba de un simple desmayo. El trauma no era solo físico, sino una herida en el alma de todos los que presenciaron aquella demostración gratuita de maldad y desprecio por la vida humana. La pérdida total de esperanza se reflejaba en los ojos de los ancianos que observaban la escena, sintiendo que el mismo destino podía esperarles en cualquier momento. El silencio que siguió al caos de los gritos fue el sonido de una vida que parecía apagarse por pura negligencia deliberada. El doctor Ricardo, dentro de su sala climatizada, ignoraba el tumulto exterior, lavándose las manos como si pudiera eliminar la suciedad moral de sus actos recientes. Para él, Mercedes era solo un asunto cerrado, una página pasada en una jornada laboral que consideraba extenuante e injusta para alguien de su nivel. La arrogancia ciega le impedía ver que acababa de firmar su propia sentencia de infamia ante todos los que aún conservaban un mínimo de decencia. La caída traumática de Mercedes Salgado no sería solo un accidente, sino la chispa de una revuelta que empezaba a hervir en el corazón del hospital. La injusticia cometida contra aquella mujer que pasó la vida remendando la ropa de los demás fue un desgarro profundo en el tejido social de aquella comunidad hospitalaria. Cada segundo que ella permanecía en el suelo, sin atención, era una prueba de la quiebra de un sistema que valora el estatus por encima de la existencia humana. El sentimiento de indignación comenzó a transformarse en una tensión eléctrica, con pacientes y acompañantes rodeando a los guardias y exigiendo que la anciana fuera atendida de inmediato. El doctor Ricardo, en su torre de marfil de arrogancia, no tenía idea de que el nombre de aquella vieja cambiaría su vida para siempre muy pronto. Mercedes, en su estado de inconsciencia, se sumergió en una oscuridad donde las voces del hospital se volvieron ecos lejanos y distorsionados, como si estuviera bajo aguas profundas. Ya no sentía el dolor físico, solo un vacío inmenso y la imagen fugaz de Alejandro cuando era niño, corriendo hacia ella con un dibujo en la mano. Era la ruptura final entre la realidad cruel del presente y los recuerdos dulces de un pasado en el que aún tenía importancia para alguien. La caída había sido devastadora y el valle del silencio que la guardaba parecía el preludio de un final solitario y profundamente injusto. Finalmente, la enfermera Lucía reunió el valor y corrió hacia Mercedes, arrodillándose en el suelo e ignorando las órdenes previas del doctor Fuentes de no intervenir en el teatro de la paciente. Verificó el pulso de la anciana, débil e intermitente, y gritó por una camilla con una autoridad que nunca supo que poseía. El video en su celular ya estaba guardado, una prueba irrefutable de la negligencia criminal que acababa de ocurrir bajo las luces fluorescentes del IMSS. La caída de Mercedes había terminado, pero el aislamiento y la desesperación de lo que vendría después serían la prueba definitiva para su alma cansada. La enfermera Lucía sentía el sudor recorrerle la nuca mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda al notar que los labios de Mercedes comenzaban a tornarse violáceos.
El desprecio del doctor Ricardo Fuentes había creado una cúpula de miedo tan intensa que los otros médicos de guardia dudaban en acercarse temiendo el temperamento vengativo del colega. El pasillo, antes solo ruidoso, se convirtió en un escenario de pánico contenido, donde la vida de una mujer sencilla dependía del valor de quien se atreviera a desafiar la jerarquía de la indiferencia. Era la manifestación física de una injusticia que ya no podía ser ignorada ni barrida bajo las alfombras institucionales de aquel hospital. Mientras la camilla no llegaba, el tiempo parecía dilatarse en una agonía lenta, cada segundo pesando como una hora en la conciencia colectiva de los presentes. Mercedes, en su inconsciencia, representaba a miles de madres mexicanas que tras una vida de entrega encuentran solo puertas cerradas y corazones de piedra al final del camino. La brutalidad del médico no hirió únicamente el cuerpo de la anciana, sino que asesinó simbólicamente la esperanza de todos los que creían que la bata blanca era sinónimo de cuidado y protección. La caída traumática alcanzó su punto máximo cuando el silencio del médico, encerrado en su consultorio, se convirtió en el sonido más fuerte y ensordecedor de aquel ambiente caótico. La enfermera Lucía, en un acto de rebeldía casi sagrada, tomó el desfibrilador que había en un carro de emergencias cercano y comenzó a preparar el equipo allí mismo, en el suelo del pasillo. Sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado por otros celulares, creando una red de testigos digitales contra la tiranía de Fuentes. El conflicto ya no era solo médico, sino una guerra entre la empatía humana y la arrogancia tecnocrática que deshumaniza al paciente. La imagen de Mercedes, tendida sobre el piso frío, mientras una sola enfermera luchaba por su vida, era una escena de una crueldad cinematográfica que nadie allí olvidaría. Finalmente, cuando los guardias se apartaron, intimidados por la furia de los pacientes que comenzaban a rodearlos, el espacio alrededor de Mercedes se transformó en un santuario de oraciones y clamores. La ruptura emocional fue total cuando una joven madre, que también esperaba atención, cubrió las piernas de Mercedes con su propio abrigo, un gesto de solidaridad que el médico jamás comprendería. La pérdida total de dignidad que Fuentes intentó imponer fue revertida por la compasión de los iguales, transformando aquel momento de tragedia en un manifiesto contra la opresión. La caída había sido profunda, pero el impacto generó ondas de choque que pronto alcanzarían las esferas más altas de la administración hospitalaria. Tras el colapso, Mercedes fue llevada a un área aislada de observación, un lugar donde el tiempo parece no avanzar y donde el sonido del oxígeno fluyendo es la única compañía. Despertó en una cama de barandales altos, sintiéndose pequeña e insignificante bajo la sábana áspera que olía a cloro y vejez. La depresión profunda comenzó a instalarse cuando se dio cuenta de que nadie había ido a visitarla, ni siquiera el hijo por quien tanto se había sacrificado. El silencio de la habitación solo se rompía por los pasos lejanos del personal que entraba y salía sin mirarla a los ojos, tratándola como un objeto inanimado. La incredulidad social de Mercedes alcanzó su punto más bajo cuando escuchó, a través de la cortina delgada, a dos residentes comentar el incidente del pasillo como si fuera una broma. Se reían de la forma en que el doctor Ricardo la había expulsado, llamándola paciente problemática y costosa para el Estado. Cada palabra era como un clavo en su corazón, reforzando la idea de que su vida de trabajo honesto no le garantizaba ni siquiera el derecho básico al respeto. Se sentía una intrusa en un sistema que ella misma había ayudado a sostener con sus impuestos y el sudor de costurera, sumida en una soledad que dolía más que el infarto. Durante los días siguientes, Mercedes pasó la mayor parte del tiempo mirando el techo descascarado, reviviendo las humillaciones sufridas frente a todos. La vergüenza de haber sido arrastrada por los guardias le quitaba las ganas de recuperarse, pues ya no veía sentido en volver a un mundo que la despreciaba. El aislamiento emocional era absoluto. No tenía valor para llamar a Alejandro, temiendo que él confirmara su mayor miedo,
que, en efecto, ella fuera una carga en su vida de éxito. El Valle del Silencio no era solo físico, era un estado del alma donde la esperanza de Mercedes había sido asfixiada por la arrogancia médica. Las enfermeras acudían solo para cambiar el suero o medir la presión, siempre con prisa y sin pronunciar una palabra de consuelo o aliento. Mercedes se sentía invisible, una sombra que ocupaba una cama necesaria para otra persona, como el doctor Ricardo se encargaba de recalcar en sus rondas rápidas y gélidas. Entraba a la habitación, miraba el expediente sin dirigirle la palabra a la paciente y salía con una sonrisa de superioridad, como si esperara que ella simplemente se rindiera. Esa lenta tortura psicológica minaba las pocas fuerzas que le quedaban a la anciana, que pasaba las noches llorando en silencio para no molestar al resto del área. La comida era servida de forma brusca, bandejas de plástico colocadas sobre la mesa con un golpe seco que sobresaltaba a Mercedes en su fragilidad. Apenas lograba sostener los cubiertos, pero nadie se ofrecía a ayudarla, haciéndola sentir aún más impotente frente a las necesidades básicas del cuerpo. La soledad se volvía una presencia física, un frío que ningún cobertor hospitalario conseguía disipar, porque provenía del alma herida por una injusticia sin nombre. Se preguntaba si Dios la había olvidado en aquel rincón oscuro del IMSS, rodeada de paredes blancas que eran testigos de su lenta desintegración emocional y física. En ciertos momentos, Mercedes cerraba los ojos e intentaba imaginar el sonido de su máquina de coser, pero el ruido de los carritos metálicos en los pasillos la devolvía rápidamente a la amarga realidad. Veía a otros pacientes recibir flores, visitas y abrazos, mientras su sillón de acompañante permanecía vacío, acumulando el polvo de la indiferencia. La depresión le quitó el apetito y las ganas de hablar, convirtiéndola en una presencia casi espectral dentro de aquel hospital abarrotado. El Valle del Silencio, el lugar era donde la sociedad enterraba a sus ancianos, incluso antes de que murieran, y Mercedes sentía el peso de esa tierra fría sobre sí. La humillación de depender de extraños para las tareas más íntimas y ser tratada con rudeza en esos momentos destruyó los últimos restos de su autoestima. Escuchaba comentarios malintencionados sobre el olor de la habitación o la lentitud de sus movimientos, lo que la hacía desear desaparecer para no molestar a nadie. El doctor Ricardo, en una de sus visitas, incluso sugirió que pacientes como ella deberían estar en asilos y no ocupando camas de urgencias. Mercedes solo bajó la cabeza, aceptando el insulto como si fuera una verdad absoluta. Tal era su desolación emocional y su caída en la total incredulidad. En esta fase de profunda oscuridad, Mercedes comenzó a preguntarse si el sacrificio de toda su vida había valido la pena, ya que el resultado era aquel aislamiento cruel. Miraba sus manos callosas y solo veía el rastro de una utilidad que había expirado para el mundo moderno y acelerado. El sentimiento de inutilidad es uno de los dolores más agudos que un ser humano puede enfrentar, especialmente cuando se es castigado por envejecer y enfermar. ¿Alguna vez has sentido que el mundo siguió adelante y te dejó atrás en un momento de dolor? La soledad de Mercedes es un grito silencioso de auxilio que pocos están dispuestos a escuchar. El Valle del Silencio se extendía ante ella como un desierto infinito, sin ninguna rendija de luz que indicara una posible salida o redención. Dejó de tomar los medicamentos por voluntad propia cuando las enfermeras no miraban, deseando que el final llegara pronto para poner fin a aquel sufrimiento mental. La injusticia institucionalizada había vencido la voluntad de vivir de quien antes fue una fortaleza de fe y trabajo en Iztapalapa. Mercedes Salgado estaba muriendo no solo del corazón, sino de una tristeza profunda.
una enfermedad que ningún estetoscopio de aquel hospital era capaz de detectar o tratar con la urgencia debida. Las noches eran las peores, cuando las luces se apagaban y los fantasmas del rechazo la visitaban en sueños febriles e inquietos. Soñaba que estaba en una fila que nunca terminaba, donde su hijo Alejandro pasaba a su lado sin reconocerla, vestido con una bata de oro. Despertaba con el rostro empapado y el pecho oprimido, dándose cuenta de que la realidad era casi tan cruel como sus pesadillas más oscuras. La soledad hospitalaria es un tipo de tortura que consume la dignidad capa por capa, hasta que solo queda el miedo y el deseo de no ser nadie para no sufrir. Hubo un día en que Mercedes intentó entablar conversación con una auxiliar de limpieza, buscando apenas un átomo de conexión humana para validar su existencia. La mujer, sin embargo, solo negó con la cabeza y continuó trapeando el suelo, diciendo que no tenía tiempo para conversaciones de pasillo. Ese pequeño gesto de indiferencia fue la gota que colmó el vaso para que Mercedes se cerrara definitivamente en su capullo de dolor y silencio absoluto. Ya no pedía nada, no se quejaba de nada, solo esperaba que el destino final la sacara de aquel lugar donde la humanidad parecía tener prohibida la entrada. El doctor Ricardo Fuentes, al ver el estado apático de Mercedes, comentó con desdén que era típico de esa gente rendirse para obtener pensión o lástima. Usaba la fragilidad de la anciana como prueba de su teoría de que las personas humildes eran emocionalmente inestables y manipuladoras por naturaleza. Su maldad no conocía límites, pues se sentía intocable en su posición de médico influyente y respetado por la dirección técnica. Mercedes escuchó el comentario, pero no tuvo fuerzas ni siquiera para sentir rabia. La depresión había creado un anestésico emocional que le impedía reaccionar ante cualquier estímulo externo de crueldad. La enfermera Lucía, que había grabado la agresión inicial, pasaba todos los días frente a la puerta de Mercedes, pero el miedo a ser descubierta le impedía entrar y consolar a la anciana. Veía a Mercedes consumirse a través del vidrio, sintiendo una culpa corrosiva por no haber hecho más que un video escondido en su celular. El Valle del Silencio también envolvía a quienes conocían la verdad, pero callaban para proteger sus propios intereses y carreras dentro de aquella estructura opresiva. El hospital era una máquina de silenciar voces, y Mercedes era la pieza que estaba siendo triturada sin ninguna posibilidad de defensa o apelación. En un momento de delirio causado por la fiebre, Mercedes comenzó a susurrar el nombre de Alejandro, llamando a su hijo con una voz que parecía venir de otra vida. Una pasante que pasaba anotó el nombre en el expediente, pero no le dio importancia, pensando que era solo un delirio común de pacientes geriátricos en estado terminal. Nadie allí imaginaba que aquel nombre era la llave de un escándalo que sacudiría los cimientos de todo el sistema de salud de la Ciudad de México. El Valle del Silencio estaba a punto de romperse, pero por ahora seguía siendo denso, oscuro e impenetrable para la pobre costurera. La falta de noticias del exterior hacía que Mercedes creyera que el mundo entero se había olvidado de que ella existía en algún lugar. Se sentía como una prenda vieja arrojada a un rincón oscuro de un armario, esperando ser desechada cuando ya no tuviera utilidad. La depresión profunda es ese sentimiento de descarte total, en el que el individuo pierde la noción de su propio valor frente a la indiferencia sistemática de los demás. Mercedes cerró los ojos y decidió que aquella sería su última noche de lucha, entregando su alma al Valle del Silencio, que ahora parecía ser su único y verdadero hogar. El último párrafo de este bloque marca el punto de rendición total de Mercedes, donde la injusticia parecía haber triunfado sobre la vida y el amor. Dejó de mirar la puerta, dejó de esperar al hijo y dejó de creer que la justicia existiera para personas como ella, pobres e invisibles. El silencio era ahora su manto y la soledad su única compañera fiel en las sombras de aquella fría enfermería del IMSS.
Pero, como en toda gran tragedia, es en el momento de mayor oscuridad cuando una pequeña chispa puede surgir para cambiar el rumbo de toda una historia de dolor. La oscuridad que envolvía el alma de Mercedes comenzó a disiparse gracias a un gesto de valentía que nació del lugar más inesperado: la conciencia cargada de culpa de la enfermera Lucía. Tras noches en vela, atormentada por las imágenes de aquella anciana siendo humillada y ahora consumiéndose en silencio, Lucía comprendió que su silencio la convertía en cómplice de la crueldad del doctor Ricardo. En una tarde lluviosa, entró en la habitación de aislamiento, no solo para cambiar el suero, sino para tomar la mano helada de Mercedes, con una firmeza que la anciana no sentía desde hacía días. Aquel contacto humano, cargado de una empatía genuina, funcionó como una descarga eléctrica Corazón en el cansado de la costurera, devolviéndola del abismo emocional. Lucía se acercó al oído de Mercedes y le susurró que no estaba sola y que el mundo no tenía derecho a tratarla de una manera tan vil. Le reveló que había grabado todo lo que el doctor Ricardo había hecho en el pasillo y que estaba dispuesta a llevar esa prueba hasta las últimas consecuencias, costara lo que costara su carrera. Al escuchar esas palabras, los ojos de Mercedes, antes opacos y sin vida, brillaron con una chispa de reconocimiento y con una voluntad de lucha que creía extinguida. La chispa del cambio no llegó con un medicamento costoso ni con una cirugía compleja, sino con la validación de que su dolor era real y su indignación legítima. Mientras Lucía hablaba, comenzó a hojear el expediente médico con mayor atención y reparó en el nombre completo de la paciente: Mercedes Salgado de Iztapalapa. El apellido Salgado resonó en la mente de la enfermera, conectándose con una fotografía que había visto en la sala de la Dirección General del hospital apenas unos días antes. Una sospecha abrumadora se apoderó de Lucía, quien preguntó a Mercedes con la voz entrecortada si tenía un hijo llamado Alejandro. El leve asentimiento de la anciana, acompañado por una lágrima que recorrió los surcos de su piel envejecida, confirmó la coincidencia más dramática y transformadora de aquella historia de injusticia. La revelación de que la vieja problemática, despreciada por el sistema, era en realidad la madre del director médico nacional, Alejandro Salgado, cambió de inmediato la atmósfera de aquella enfermería sombría. Lucía comprendió que tenía en sus manos no solo una denuncia de abuso, sino la llave para una reparación histórica capaz de sacudir los cimientos de todo el IMSS. Le explicó a Mercedes que su hijo era un hombre poderoso y respetado, y que sin duda no permitiría semejante atrocidad si supiera lo que estaba ocurriendo. Mercedes, sin embargo, sintió un nudo en el pecho, pues no quería que Alejandro la viera en un estado de tanta fragilidad y humillación pública. Fue entonces cuando Lucía le mostró a Mercedes el video grabado en su celular, permitiéndole verse a sí misma resistiendo la arrogancia del médico, verse desde fuera, siendo injustamente tratada, pero manteniendo su dignidad hasta el colapso, despertó en Mercedes un sentido de justicia que superó su vergüenza y su miedo a ser una carga. Comprendió que el sacrificio de toda su vida no podía terminar en un pasillo sucio y que su voz aún tenía poder para proteger a otros ancianos de sufrir el mismo destino. La chispa del cambio se convirtió en una llama que comenzó a calentar su cuerpo, dándole fuerzas para sentarse en la cama por primera vez. Lucía prometió que haría llegar el video a las manos correctas, pero que necesitaba que Mercedes colaborara con su propia recuperación para poder enfrentar lo que vendría. El encuentro entre la enfermera y la paciente se transformó en una alianza silenciosa contra el sistema opresor representado por el doctor Ricardo Fuentes, que aún desfilaba impunemente por los pasillos. La perspectiva interna de Mercedes cambió. De víctima resignada, volvió
volvió a verse como la costurera resiliente que jamás dejaba un hilo suelto en su trabajo. La esperanza, ese sentimiento tan peligroso y maravilloso, comenzó a circular por sus venas junto con el medicamento que volvió a aceptar. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Lucía envió el archivo del video a un contacto de Mindustu, confianza en la Contraloría Médica, desencadenando un proceso que ya no tendría marcha atrás. La chispa del cambio saltaba ahora de celular en celular, de pantalla en pantalla, preparando el terreno para una explosión de verdad que el hospital jamás había visto. Mercedes pasó la noche en oración, ya no pidiendo la muerte, sino justicia y un último abrazo de su hijo, el pequeño Alejandro de Iztapalapa. El Valle del Silencio comenzaba oficialmente a desocuparse, dando paso a una expectativa tensa y vibrante que flotaba sobre el área de cardiología. El gesto de Lucía nos hace reflexionar sobre el impacto que una sola persona valiente puede tener en la vida de quien lo ha perdido todo, incluso la voz. ¿Alguna vez has tenido el valor de defender a alguien que estaba siendo injustamente tratado, aun a riesgo de sufrir consecuencias por ello? A veces, una pequeña acción de empatía es lo que separa la tragedia de la redención, y la historia de Mercedes es la prueba viva de que la luz siempre encuentra un camino. Comenta aquí si crees que la verdad siempre sale a la luz al final, porque lo que está por suceder cambiará todo lo que piensas sobre el poder. A la mañana siguiente, el doctor Ricardo entró en la habitación para su ronda habitual, pero notó que algo había cambiado en la mirada de Mercedes, que lo observaba con una serenidad desafiante. Intentó lanzar otro de sus comentarios sarcásticos, pero la anciana apenas sonrió, un gesto que lo dejó visiblemente incómodo y confundido en su propia arrogancia. No sabía que la chispa del cambio ya había incendiado su reputación en los pasillos del poder y que sus horas de impunidad estaban contadas de manera implacable. El poder estaba cambiando de manos, saliendo del frío de la bata del médico para pasar a las manos temblorosas, pero firmes, de aquella a quien intentó destruir. Mercedes sintió un nuevo vigor en los pulmones, como si el aire del hospital por fin se hubiera limpiado del desprecio que antes lo contaminaba. Comenzó a alimentarse con ganas, pidiendo más agua y preguntando por el mundo exterior, demostrando que su alma había decidido permanecer en su cuerpo. La chispa del cambio le trajo una claridad mental que le permitió perdonar a Alejandro por su ausencia, entendiendo que su vida de éxito era fruto de su propio esfuerzo. Estaba lista para el enfrentamiento, no con odio, sino con la autoridad moral de quien conoce el valor de cada gota de sudor derramada. Lucía regresó a la habitación unas horas después, con una sonrisa discreta pero victoriosa en los labios, indicando que el plan de denuncia estaba funcionando y que la directiva ya estaba en alerta. La enfermera llevó un espejo para que Mercedes pudiera verse, y la anciana acomodó su cabello blanco con un orgullo que no sentía desde hacía décadas, preparándose para el reencuentro. La chispa del cambio había transformado la enfermería de un cementerio emocional en un campo de batalla donde la justicia sería el arma principal. El destino estaba tejiendo los hilos finales de una trama en la que la costurera de Iztapalapa por fin tendría el papel protagónico que siempre mereció. Mercedes sintió el peso de la medalla de la Virgen de Guadalupe sobre su pecho, pero ahora no parecía un ancla de sufrimiento, sino un escudo de protección. Con cada respiración profunda recuperaba un poco de aquella mujer que enfrentaba las madrugadas frías de Iztapalapa para que nunca faltara hilo en el carrete de la vida. Miró sus propias manos y por primera vez en días no vio solo marcas de la edad, sino las herramientas de una guerrera que aún tenía mucho que enseñar. La chispa del cambio había encendido un fuego de resistencia que ninguna humillación médica podría apagar, transformando su fragilidad en una fuerza silenciosa y arrolladora. La enfermera Lucía llevó el chal de Mercedes, ahora limpio y cuidadosamente doblado, devolviéndole el símbolo de su identidad y el calor
honor que el hospital le había arrebatado. Al cubrirse los hombros con la tela familiar, Mercedes sintió como si se pusiera una armadura para la batalla final que se aproximaba en los pasillos del IMSS. Ya no era la vieja, sin nombre del corredor. Era Mercedes Salgado, una madre, una ciudadana y la portadora de una verdad a punto de estallar. La expectativa latía en sus sienes, manteniéndola alerta y lista para enfrentar a su agresor con la cabeza en alto, aguardando el momento exacto en que la justicia, por fin, llamaría a su puerta. La recuperación física de Mercedes no fue un camino recto, sino una subida empinada a través de un terreno inestable y doloroso. Cada intento de caminar por la habitación parecía un esfuerzo sobrehumano, con los pulmones aún protestando contra el aire pesado y el corazón latiendo con un ritmo cauteloso, casi desconfiado. La reconstrucción penosa comenzó con la fisioterapia respiratoria, donde cada soplido en un pequeño dispositivo de plástico era una batalla ganada contra la muerte que intentó llevársela en aquel pasillo. Sentía dolores musculares que nunca había experimentado, pero su mente permanecía fija en el objetivo de recuperar la autonomía que la humillación del doctor Ricardo intentó arrebatarle para siempre. Hubo días de recaídas profundas en los que la fiebre volvía a subir y Mercedes se veía otra vez sumergida en esas pesadillas donde era arrastrada por manos invisibles. En esos momentos de debilidad, el deseo de rendirse soplaba helado en sus oídos, susurrándole que ya era demasiado vieja para luchar contra un sistema tan grande e implacable. Sin embargo, la enfermera Lucía se había convertido en su ancla, entrando a la habitación con palabras de aliento y recordándole que el video ya estaba circulando por las manos de la Contraloría. La reconstrucción emocional era tan lenta como la física, exigiendo que Mercedes se perdonara a sí misma por haberse sentido tan pequeña frente a la arrogancia de un hombre sin alma. Pequeñas victorias comenzaron a surgir, como el día en que logró bañarse sola, sin la ayuda brusca de las auxiliares que antes la trataban con desprecio. Sentir el agua tibia, lavando el olor a hospital de su piel, fue un bautismo de dignidad. Un momento de reconexión con su propio cuerpo que celebró en silencio absoluto. Empezó a peinarse con cuidado, negándose a parecer la mujer derrotada que el doctor Ricardo quería que fuera durante sus rondas matutinas. La reconstrucción penosa exigía una disciplina férrea, transformando cada comida completa y cada paso por el pasillo en un acto de rebeldía contra la negligencia que casi la destruyó. El esfuerzo físico iba acompañado de un esfuerzo emocional aún mayor: prepararse para el inevitable encuentro con su hijo, Alejandro. Mercedes pasaba las tardes ensayando lo que diría, intentando equilibrar el amor materno con el dolor de haber sido olvidada por él dentro de su propia institución de trabajo. Sabía que la verdad sobre lo ocurrido en el pasillo causaría una herida profunda en el orgullo de Alejandro, y esa conciencia pesaba sobre sus hombros más que cualquier enfermedad. La reconstrucción de su vida pasaba necesariamente por la reconstrucción de ese vínculo familiar que el tiempo y el éxito habían desgastado de manera tan silenciosa y cruel. Mientras Mercedes luchaba por recuperar sus fuerzas, el doctor Ricardo Fuentes continuaba monitoreando su mejoría con una mirada de creciente preocupación y una irritación mal disimulada. Percibía que la paciente ya no era la sombra dócil que había expulsado de urgencias, sino una mujer que lo enfrentaba con una autoridad moral que no lograba quebrar. Intentaba dificultar su alta, alegando complicaciones inexistentes, en un intento desesperado por mantener el control de la situación antes de que estallara el escándalo. La reconstrucción de Mercedes era una amenaza directa a su carrera, construida sobre la base frágil de la impunidad y el desprecio hacia los humildes. La enfermera Lucía arriesgaba su propio empleo al introducir de contrabando mejores alimentos y noticias del mundo exterior para Mercedes, creando una burbuja de cuidado en medio de la frialdad del hospital. Conversaban sobre la vida en Iztapalapa y Mercedes contaba historias de su juventud como costurera, reafirmando su identidad para sí misma y para Lucía.
Esas conversaciones eran el cemento que unía los ladrillos de la reconstrucción de Mercedes, permitiéndole verse nuevamente como una persona con valor y con historia. El esfuerzo emocional de abrirse a una desconocida fue lo que le permitió comenzar a sanar las heridas invisibles que el desprecio social había causado. En ese proceso lento, Mercedes aprendió a convivir con las secuelas del infarto, comprendiendo que su ritmo de vida tendría que cambiar, pero que su voluntad de vivir seguía intacta. Veía llegar a otros ancianos al hospital en situaciones similares e intentaba ofrecerles una sonrisa o una palabra de consuelo, convirtiéndose en una luz discreta en aquel ambiente sombrío. La reconstrucción penosa estaba transformando a Mercedes en un símbolo de resistencia dentro de esa ala, una prueba viva de que la dignidad puede recuperarse incluso después de la caída más traumática. Ya no era solo una paciente, se estaba convirtiendo en el centro de un cambio que pronto sería público. La jornada de reconstrucción de Mercedes nos enseña que el cuerpo puede ser herido, pero el alma, cuando se alimenta de la verdad, es indestructible. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero después de una gran injusticia o una pérdida dolorosa que parecía definitiva? Es un proceso que exige paciencia, valentía y, sobre todo, la presencia de personas que creen en nosotros cuando ni siquiera nosotros mismos logramos creer. La historia de Mercedes nos muestra que cada pequeña victoria cuenta y que la justicia puede tardar, pero encuentra su camino a través de la perseverancia y la solidaridad humana. En una tarde de martes, Mercedes logró caminar hasta la ventana al final del pasillo, mirando el horizonte de la Ciudad de México con una claridad de espíritu renovada. Vio los autos pasar allá abajo y sintió que el mundo aún tenía un lugar para ella, no como una carga, sino como testigo de la superación. La reconstrucción penosa estaba llegando a su fin, y lo que quedaba era una mujer más fuerte, aunque más consciente de sus limitaciones físicas. Estaba lista para enfrentar las consecuencias de su denuncia, sabiendo que su lucha no era solo por ella, sino por todos los que no tienen voz. Los rumores en el hospital comenzaron a crecer a medida que la Contraloría iniciaba entrevistas confidenciales con los empleados que habían presenciado la agresión de Ricardo Fuentes. Mercedes mantenía la calma, respondiendo a las preguntas con una precisión que desarmaba a los investigadores, describiendo cada detalle de la humillación y del dolor que había sentido. El doctor Ricardo intentó intimidarla una última vez, cruzándose con ella en el pasillo y lanzándole una mirada cargada de amenazas. Pero Mercedes no bajó los ojos ni por un segundo. La reconstrucción estaba completa, tenía su dignidad de vuelta y nada de lo que hiciera el médico podría arrebatársela nuevamente. La enfermera Lucía le entregó a Mercedes una carta que había llegado al hospital, pero que había sido retenida en la administración por órdenes superiores vinculadas a Ricardo. Era un mensaje de un grupo de pacientes que había visto la escena en el pasillo, expresando su solidaridad y agradeciéndole a Mercedes por haber sido el detonante para que ellos también comenzaran a denunciar abusos. La reconstrucción individual de Mercedes se estaba convirtiendo en una reconstrucción colectiva de la esperanza para todos aquellos que dependían del IMSS para sobrevivir. El dolor físico seguía allí, como un recordatorio constante de la fragilidad humana, pero la fuerza moral de Mercedes era ahora inquebrantable. Mercedes se sentía finalmente preparada para el clímax de su jornada, observando cómo las piezas del destino comenzaban a encajar con una precisión casi poética. Miró sus manos curtidas, las mismas manos que durante décadas cosieron vestidos de novia y uniformes escolares, y comprendió que ahora estaban terminando de
tejer el capítulo más importante de su propia historia. La reconstrucción penosa había forjado a una nueva mujer, lista para caminar por esos pasillos no como una víctima que huye, sino como una vencedora frente a su agresor. El silencio del hospital, antes opresivo, ahora cargaba el peso eléctrico de una tormenta inminente, una fuerza de la naturaleza que traería la purificación necesaria a ese lugar marcado por el descuido. El cansancio físico que Mercedes sentía al final de cada día de ejercicios era un cansancio gratificante, muy distinto de la extenuación depresiva que la consumía en el Valle del Silencio. Dormía mejor, soñando con los colores vibrantes de las telas de Iztapalapa y con el rostro de un Alejandro niño, que aún la veía como su única y verdadera heroína. La reconstrucción de su salud emocional le permitió integrar el trauma a su biografía, transformando la cicatriz del infarto en un símbolo de supervivencia y no de vergüenza. Estaba lista para el triunfo público, consciente de que la verdad era la única fuerza capaz de derribar de una vez por todas los muros de la arrogancia. Mercedes pasó la última noche de su recuperación escribiendo una carta a su hijo, detallando no solo lo que había ocurrido en el hospital, sino lo que había sucedido en su corazón durante los últimos años de distancia. No buscaba únicamente el castigo del médico negligente, deseaba la restauración de la verdad entre madre e hijo, sin las mentiras del «estoy bien» que había usado para protegerlo. Esa carta representaba el punto final de su reconstrucción, el cierre de un ciclo de sacrificio silencioso que necesitaba ser revelado para que la sanación familiar fuera definitiva. La pluma se deslizaba sobre el papel con la misma precisión con la que su aguja se deslizaba sobre el satén, uniendo retazos de toda una vida. En aquella mañana decisiva, el hospital parecía vibrar con una energía distinta, con médicos y enfermeras susurrando sobre una auditoría sorpresa de la alta dirección prevista para las siguientes horas. Mercedes acomodó su chal sobre los hombros, se sentó en el sillón de la habitación y esperó con la paciencia de quien ha aguardado durante décadas el éxito de quien ama. Sabía que la reconstrucción penosa había terminado y que el escenario estaba listo para que el mundo viera la verdad detrás de la bata blanca de Ricardo Fuentes. El aire de la habitación ya no olía solo a cloro, olía a la expectativa de una justicia a punto de manifestarse con toda su fuerza. El último paso de su reconstrucción se dio cuando Mercedes, por su cuenta, caminó hasta el espejo del baño y sonrió a la mujer reflejada en el vidrio. Reconoció la fuerza inquebrantable en los ojos cansados y la dignidad en los labios cerrados, comprendiendo que su jornada de superación era su mayor legado para Alejandro y para el mundo. No era una carga para el sistema, era el cimiento de una vida de éxito y la conciencia de una institución que necesitaba desesperadamente recuperar su humanidad. Mercedes Salgado estaba lista para el triunfo, no por vanidad, sino por derecho, cerrando su reconstrucción con el honor de quien venció a la muerte y al desprecio. El área de urgencias del IMSS fue súbitamente tomada por una agitación inusual, con elementos de seguridad de élite despejando los pasillos para la llegada de la alta cúpula médica nacional. En el centro del tumulto, el doctor Ricardo Fuentes intentaba mantener su postura de autoridad, convencido de que la visita sería solo otra formalidad burocrática destinada a exaltar su desempeño. Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando Alejandro Salgado, el director médico nacional, cruzó las puertas dobles con un semblante de piedra, sosteniendo en sus manos el video enviado por la enfermera Lucía. El silencio que siguió a su entrada fue ensordecedor, roto únicamente por el sonido de los pasos firmes de Alejandro, avanzando hacia la cama donde su madre aguardaba, ahora rodeada por una multitud de curiosos y empleados.
La catarsis emocional alcanzó su punto máximo cuando Alejandro, ignorando todos los protocolos y la presencia de la prensa, se arrodilló frente a Mercedes y besó sus manos curtidas, pidiéndole perdón entre sollozos por su ausencia. El doctor Ricardo, pálido y tembloroso, intentó balbucear una explicación, alegando que Mercedes no era más que una paciente confusa, pero fue interrumpido por el grito de indignación de Alejandro, quien reveló ante todos la identidad de aquella mujer. Esta mujer no es un número, doctor Fuentes, es mi madre, la mujer que cosió día y noche para que yo pudiera vestir hoy esta bata que usted deshonra, exclamó el director. La revelación cayó como una bomba sobre el antagonista, cuya arrogancia se derrumbó al instante ante la mirada de desprecio de sus propios colegas y subordinados. La justicia emocional se manifestó cuando Alejandro ordenó la suspensión inmediata de Fuentes, exigiendo que se retirara el gafete frente a todos los pacientes a los que había humillado a lo largo de los años. La multitud en el pasillo comenzó a aplaudir, un sonido que resonó por las paredes del hospital como un himno de liberación para los invisibles y desamparados. Mercedes, manteniendo una calma casi divina, miró a los ojos de su agresor y no pronunció una sola palabra de odio. Su silencio digno fue el castigo más severo que el médico pudo recibir. El triunfo público no era solo de Mercedes, sino de toda una cultura que honra y respeta a las madres, transformando aquel pasillo de dolor en un tribunal de honor y reparación. Las cámaras de seguridad y los teléfonos móviles de los presentes registraron el momento en que la verdad prevaleció sobre la jerarquía fría, garantizando que el caso tuviera repercusión nacional. Alejandro prometió, ante las cámaras, que la historia de su madre sería el detonante de una profunda reforma en el trato humanizado dentro del sistema de salud mexicano. La catarsis fue total cuando Mercedes fue llevada fuera de la habitación en una silla de ruedas, no como una enferma, sino como una reina, siendo ovacionada por enfermeras y pacientes que veían en ella la esperanza de un nuevo tiempo. El triunfo público selló el destino de Ricardo Fuentes, quien salió del edificio entre abucheos, mientras Mercedes recuperaba el lugar de dignidad que el sacrificio de su vida siempre mereció. El reconocimiento público de Mercedes sirvió para humanizar la figura del director médico, hasta entonces visto solo como un técnico distante de la realidad del pueblo. El giro público fue tan poderoso que inspiró a otros empleados a denunciar abusos, rompiendo el ciclo de impunidad que sostenía la arrogancia de médicos como Fuentes. Mercedes, al lado de su hijo, sintió que su misión de vida se había cumplido, no solo por haber criado a un hombre exitoso, sino por haber despertado en él la sensibilidad que el poder había adormecido. La justicia emocional se desbordó más allá de las paredes del hospital, tocando el corazón de millones de mexicanos que se vieron reflejados en la fuerza y la resiliencia de aquella costurera de Iztapalapa. Al final de aquella tarde memorable, Mercedes ya no era la vieja del pasillo, sino el símbolo de una nación que se niega a desechar sus cimientos morales. Alejandro permaneció a su lado, sosteniendo su mano con un fervor que prometía que nunca volvería a estar sola en sus batallas. El triunfo público confirmó que, aunque el sistema pueda fallar, la fuerza de la verdad y del amor materno es capaz de mover montañas y derribar gigantes de barro. Mercedes Salgado dejó el IMSS con el pecho ligero y el alma purificada, lista para vivir el legado de dignidad que ella misma construyó con cada puntada dada en su máquina de coser a lo largo de 7 décadas. Hoy, la casa de Doña Mercedes en Iztapalapa no es solo un hogar, sino un símbolo vivo de que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Alejandro, ahora presente cada domingo, no permite que el éxito lo aleje de las raíces que su madre cosió con tanto sacrificio y amor silencioso. El hospital donde la tragedia casi se consumó, ahora luce una nueva ala dedicada a la atención humanizada de los adultos mayores,
mayores, bautizada con el nombre de Mercedes Salgado, para que ningún otro abuelo o abuela sea tratado como un número desechable. La vida actual de Mercedes está llena del sonido de las risas de sus nietos y del respeto de una comunidad que aprendió, a través de su dolor, que la verdadera grandeza reside en la compasión y la justicia. El impacto de su historia cruzó las fronteras de México, inspirando políticas públicas que protegen a los vulnerables contra la arrogancia de quienes detentan un poder temporal. El doctor Ricardo Fuentes, hoy lejos de la medicina, se convirtió en el ejemplo de lo que sucede cuando el ego devora la ética profesional, mientras que la enfermera Lucía fue promovida a supervisora de humanización, honrando su valentía inicial. Mercedes mira hacia atrás sin amargura, comprendiendo que su colapso en aquel frío corredor fue el precio necesario para despertar la conciencia de todo un sistema y rescatar el alma de su propio hijo. Ella sigue siendo una costurera de vidas, pero ahora sus puntadas unen a una sociedad que decidió no volver a cerrar los ojos ante el sufrimiento de sus pilares más antiguos. El mensaje final que Mercedes deja al mundo es que nunca es tarde para exigir respeto y que el amor de una madre es una fuerza política capaz de transformar instituciones de piedra en verdaderos lugares de sanación. Su camino de la miseria a la fortuna emocional demuestra que el verdadero triunfo no está en los títulos académicos, sino en la capacidad de mantenerse íntegro frente a la humillación más profunda y cruel. El legado de Mercedes Salgado es la prueba de que la luz de la verdad, cuando se enciende con una mano valiente, es capaz de disipar las sombras más densas de la negligencia y la injusticia social. Camina por su jardín con pasos lentos pero firmes, consciente de que su historia ahora pertenece al corazón de todos los que creen en la justicia. Ante esta conmovedora jornada de superación y triunfo de la dignidad, te invitamos a reflexionar sobre la importancia de honrar a quienes vinieron antes que nosotros. La historia de Doña Mercedes es un recordatorio de que cada persona mayor carga un universo de sacrificios que merece ser visto con reverencia y cuidado absoluto. ¿Qué harías si presenciaras una injusticia como esta en un hospital de tu ciudad? Deja tu comentario abajo con tu opinión sobre el desenlace de esta historia y comparte este video para que el mensaje de Mercedes llegue y transforme más vidas en todo el mundo.